Vi a mi propio hijo romper el portarretratos con la foto de su madre y sentí un disparo en el pecho. En ese momento me di cuenta de que el amor a veces tiene precio y mi hijo ya había cerrado el trato con la ambición. Mi nombre es Valentín Herrera. Tengo 76 años y pasé toda mi vida poniendo ladrillos en Guadalajara, Jalisco. Nací con las manos callosas, como decía mi padre, porque desde temprano supe que el trabajo sería mi único camino. Fui albañil toda la vida, de esos que despierta antes del sol para llegar a la obra, cuando el gallo todavía se está desperezando. Construí más casas para otros de las que pude contar, pero la única que importaba era la mía. Esa que levanté ladrillo por ladrillo, sin financiamiento del banco, solo con el sudor de la frente y la espalda encorvada. Si te está gustando esta historia, dale like y suscríbete al canal. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es cuando estás viendo esto. Todos los días hay historia nueva aquí en este canal. Sé que es mucho lo que pido, pero este viejo se pone muy feliz cuando ve el cariño de ustedes en los comentarios. Crié a Marcelo, mi único hijo, enseñándole que el hombre que no construye su propio camino termina viviendo en casa ajena. Él fue creciendo, viendo al papá trabajar de sol a sol, cargando cemento, poniendo ladrillo, haciendo mezcla. Su madre, mi querida Esperanza, decía que trabajaba tanto que un día me iba a confundir y pondría ladrillo hasta dentro de casa el domingo. Y no es que tenía razón. Trabajé demasiado. Falté a muchos domingos de comida en familia, pero todo era pensando en el futuro de mi hijo. Lo que no me imaginaba es que un día ese niño al que enseñé a dar los primeros pasos iba a querer pasarme por encima para conseguir lo que quería. «Papá, danos tu casa para hacerle una remodelación», me dijo con esa sonrisa que ya no reconocía. «Pero gracias a Dios, este viejo puede tener la espalda encorvada, pero la cabeza todavía funciona bien». ¿Y qué pasó después de eso, mi amigo? Eso sí es una historia que vale la pena escuchar. Nací en un pueblito llamado Tepatitlán, en el interior de Jalisco, donde despertábamos con el canto del gallo y nos dormíamos cuando se apagaba el quinqué. Mi padre, don Joaquín, era hombre de pocas palabras y muchos callos en las manos. Fue él quien me enseñó la primera lección sobre el trabajo. Muchacho, quien nace pobre tiene que tener las manos firmes y la cabeza en alto. Éramos 5 hermanos apretados en una casa de 2 cuartos, durmiendo en petates en el piso de tierra, pero nunca faltaron los frijoles con tortillas en la mesa, gracias al sudor de mi padre en la milpa. Comencé a trabajar a los 9 años, ayudando en las cosechas. Fui a la escuela solo 2 años, lo suficiente para aprender a firmar mi nombre y hacer cuentas de cabeza. A los 14 ya cargaba bultos de cemento en la espalda para los albañiles de la región. Fue ahí donde me enamoré del oficio. Ver a esos hombres transformando barro, agua y cemento en paredes firmes me parecía cosa de magia. A los 17 años puse mis cosas en un morral y partí para Guadalajara. La ciudad grande me tragó al principio. Tantas luces, tantos carros, tanto ruido. Pero las manos callosas son un pasaporte de pobre. Y pronto conseguí trabajo en una constructora pequeña. Empecé como peón, pero en pocos años ya era albañil de primera. Tenía fama de cuidadoso, de esos que no dejan la pared chueca, ni aunque el patrón mande apurar. Mi día empezaba a las 5 de la mañana. Preparaba mi propio café, calentaba la comida que hacía la noche anterior y salía a tomar el primer camión. Llegaba a la obra antes que todos, preparaba el material, planeaba el día. En los días de verano, el cemento parecía quemar la piel. En los días de lluvia nos mojábamos hasta los huesos debajo de la lona improvisada, pero nunca me quejé, porque cada ladrillo puesto era un ladrillo más para mi propia casa que construía en la cabeza mucho antes de construir en el terreno. Fue en una de esas obras donde conocí a Esperanza. Ella trabajaba en la casa de al lado como empleada doméstica. Todos los días a la hora de la comida venía hasta la cerca y me ofrecía un vaso de agua fresca. «Muchacha bonita, no debería darle confianza a albañil sudado», le decía, y ella respondía con esa sonrisa que me conquistó: «Hombre trabajador merece agua fresca».
3 meses después ya andábamos. En un año, casados. Esperanza era flor delicada en tierra dura. Aún con la vida difícil, nunca perdió la manera dulce de hablar, el cuidado con las cosas pequeñas. Hacía unas tortillas caseras que perfumaban toda la calle, y cuando no teníamos casi nada en la despensa, inventaba un caldo de verduras que parecía banquete. Construimos nuestra vida como yo construí las casas, con cimientos firmes, ladrillo por ladrillo, sin prisa pero sin parar. Cuando Marcelo nació en 1983, ya habíamos logrado comprar un terrenito pequeño en la colonia Santa Teresita. No era gran cosa, un lote angosto al final de una calle de tierra, pero era nuestro. Los fines de semana, después de trabajar toda la semana en las obras de otros, agarraba mis herramientas e iba a construir nuestra propia casa. Esperanza llevaba al niño en una canasta, extendía un zarape debajo del mango del vecino y se quedaba ahí dándole pecho mientras yo cavaba, medía, ponía ladrillos. Los sacrificios fueron muchos. ¿Cuántas veces vendí mi comida para comprar un bulto más de cemento? ¿Cuántas noches pasé despierto, preocupado si iba a poder pagar las cuotas del material? Esperanza llegó a vender los únicos aretes de oro que tenía, herencia de su madre, para que compráramos las láminas cuando el techo ya no podía esperar más. Ahorrábamos en todo: ropa, comida, diversión. Nuestro entretenimiento era sentarnos en la banqueta después de cenar e imaginar cómo sería cuando la casa estuviera lista. Marcelo creció viendo ese sacrificio. Desde pequeño le enseñé a sostener la plomada, a pasar la cuchara de albañil en la mezcla. Mi hijo va a ser doctor, decía Esperanza. Pero yo pensaba, antes de ser doctor, va a saber el valor del trabajo. Cuando cumplió 10 años, ya me ayudaba en las obras pequeñas que agarraba por fuera los fines de semana. Era un niño listo, aprendía rápido, tenía buena mano para las cosas. ¿Estudiar? Sí, estudió. Me empeñé en eso. Trabajé en 2, 3 lugares cuando fue necesario para pagar mejor escuela. Esperanza hacía limpieza en casas de familia para completar el gasto, aun cuando la salud ya no la ayudaba tanto. Nuestro hijo va a tener lo que nosotros no tuvimos, era lo que acordamos. Y así fue. Marcelo terminó la preparatoria, hizo un curso técnico de construcción civil y después logró entrar a la Universidad de Administración, estudiando de noche y trabajando de día. Nuestra casa fue creciendo junto con él. Primero solo un cuarto grande que servía de sala, cocina y recámara. Después vino el baño de material, sustituyendo la casita de madera en el fondo del patio. Más tarde, levantamos otro cuarto, hicimos una cocina separada, pusimos piso de cerámica. Cada conquista se celebraba como una victoria en la lotería. Cuando terminamos la losa y pudimos hacer una pequeña terraza al frente, Esperanza lloró de alegría. Era su sueño, tener un lugarcito para poner las plantas y una mecedora. Fue en esa época que empecé a notar los cambios en Marcelo. Ya estaba trabajando en una oficina de bienes raíces, ganando su propio dinero. Empezó a vestirse diferente, a hablar diferente, a tener amigos diferentes. Nada contra eso. El hijo tiene que evolucionar. Pero algo en sus ojos había cambiado. Cuando miraba nuestra casa ya no tenía ese brillo de orgullo. Parecía que siempre estaba midiendo, calculando, como si fuera una mercancía. «Papá, esta casa está muy sencilla para usted», decía. «Podríamos modernizar esto». Al principio, hasta me pareció bonito que se preocupara, pero después me di cuenta de que traía amigos del trabajo, les enseñaba el terreno, hacía planes como si la casa ya fuera suya. Esperanza se dio cuenta antes que yo. «Valentín, el muchacho está cambiado», me decía bajito en la cama antes de dormir. Vino con una plática de remodelación que no me olió bien, pero yo, tonto orgulloso de mi hijo que había subido en la vida, no hice caso. Es la evolución, mujer. El muchacho entiende de inmuebles ahora. Quiere ver al papá bien instalado. Fue en esa época que Marcelo empezó a andar con Larisa. Muchacha bonita, educada, pero con una forma de mirar nuestra casa que hacía que Esperanza se encogiera de vergüenza. Ustedes podrían vender esto y comprar un departamento más chico, más moderno.
sugería mientras tomaba café en nuestra cocina. Esperanza apretaba el trapo de cocina entre los dedos y se quedaba callada, pero yo veía el dolor en sus ojos. Esa casa era nuestra sangre y sudor. No era solo un inmueble para negociar. Cuando Esperanza se enfermó, las cosas empeoraron. Era un problema del corazón que se fue agravando con los años de trabajo pesado. Los últimos meses apenas podía subir la pequeña escalera que llevaba a nuestro cuarto. Marcelo y Larisa, ya casados, venían a visitarnos de vez en cuando. Él siempre con prisa, ella siempre con esa mirada evaluadora. La alegría de Esperanza era cuando traían a Victoria, nuestra nietecita, que en ese tiempo tenía como 6 años. La niña era un rayo de sol en nuestra casa. Corría por el patio, ayudaba a la abuela a regar las plantas, se sentaba en las piernas de este viejo para oír historias. Esperanza se fue en una madrugada silenciosa de mayo, hace 5 años, se durmió en mis brazos y ya no despertó. El doctor dijo que fue un infarto fulminante, que no sufrió, pero yo sé que ella sufría desde hace tiempo, viendo los sueños que construimos juntos ser devaluados poco a poco. El día del entierro, Marcelo llegó a comentar que ahora debía pensar en vender la casa, que era muy grande para un viejo solo. Me aguanté y no respondí, no era el momento. Pero ahí, frente al ataúd de mi Esperanza, hice una promesa silenciosa. Nuestra casa seguiría siendo el hogar que construimos con tanto amor. No se volvería negocio en manos de nadie. Fue cuando empezaron las primeras señales claras de lo que vendría. Marcelo empezó a aparecer más seguido, siempre con planos de remodelación, ideas de cambios, conversaciones sobre cómo la casa estaba atrasada. Larisa hablaba abiertamente sobre valorizar el patrimonio. Solo la pequeña Victoria parecía entender el valor de ese lugar. «Abuelo, no dejes que tumben el mango del patio, ¿eh? Es donde juego cuando vengo acá». En ese momento, supe que necesitaba prepararme para una batalla que nunca imaginé tener que pelear. Defender el techo que construí con mis propias manos contra la codicia de mi propio hijo. Después de que Esperanza se fue, la soledad en esa casa se volvió mi compañera. Las paredes que construí parecían más frías, el patio más silencioso. A veces agarraba una silla y me sentaba en la terraza que mi querida tanto amaba, mirando la nada, sintiendo el vacío. Fue en ese tiempo que Marcelo empezó a venir más seguido, casi siempre acompañado de Larisa. Al principio pensé que era preocupación por el papá viudo, pero pronto entendí que el interés era otro. «Papá, ¿no cree que esta casa está muy grande para una persona sola?», preguntó una tarde de domingo, mientras yo preparaba un cafecito en la cocina. «Tu papá construyó cada rinconcito de aquí, mijo». «No es el tamaño lo que importa, es lo que tiene adentro», respondí sin mirarlo, concentrado en el café que hervía. Él se rió medio incómodo y cambió de tema, pero volvió a la carga. La semana siguiente vino con una carpetita llena de papeles, dibujos, planos. Se sentó en la mesa de la cocina, abrió todo aquello y empezó a enseñarme. «Mira aquí, papá. Tumbamos esta pared, abrimos la sala, hacemos un concepto abierto. Tu cuarto lo volvemos una suite moderna. Aquí hacemos un closet. La cocina toda renovada con isla cubierta de granito». Me quedé escuchando, mi corazón apretándose con cada pared que él quería tumbar. Cada ladrillo de esa casa había sido puesto por mí. Cada rincón guardaba una historia. Ahí, cerca de la ventana de la cocina, era donde Esperanza se quedaba cantando mientras lavaba los trastes. En el rinconcito de la sala estaba la marca de la altura de Marcelo creciendo, que le hacíamos cada cumpleaños. El patio tenía el mango que plantamos cuando él nació. «¿Y cuánto iba a costar todo eso?», pregunté al final. «Más para ganar tiempo que por interés real». Marcelo abrió una sonrisa enorme. «Esa es la mejor parte, papá. No le va a costar nada. Nosotros pagamos toda la remodelación. Y mira qué padre. Durante la obra, que debe durar unos 4 o 5 meses, usted se puede quedar en el departamento de la mamá de Larisa que está vacío. Después regresa acá con todo nuevecito». Me pareció extraño. Marcelo nunca fue de hacer nada gratis. Desde niño,
cuando me ayudaba en las obras, ya cobraba su paleta al final del día. ¿De dónde salía toda esa generosidad ahora? ¿Y por qué harían eso por mí?, pregunté, haciéndome el tonto. Marcelo miró a Larisa, que dio una sonrisa forzada. Porque nos preocupamos por usted, papá, queremos su comodidad y también... vaciló un poco. Estábamos pensando en mudarnos acá después de la remodelación. El departamento nuestro está chico, Victoria está creciendo, necesita espacio. Vivimos juntos, usted ya no está solo. Todos salimos ganando. Ahí todo quedó claro. No era remodelación para mí, era para ellos. No era preocupación, era interés. Esa casa que costó el sudor de toda una vida, los callos en mis manos, las noches sin dormir de esperanza, ahora era vista como una oportunidad. Un inmueble bien ubicado, con terreno grande que podía valorizarse en las manos correctas. Voy a pensar, respondí terminando el asunto, pero por dentro ya estaba pensando sí en cómo protegerme. En las semanas siguientes, el cerco se fue cerrando. Marcelo traía corredores amigos para visitar la casa, solo para una evaluación, papá. Larisa comentaba sobre cómo las casas del barrio se estaban valorizando, cómo yo podría aprovechar el momento del mercado. Llegaron a traer un arquitecto que se quedó midiendo todo, haciendo anotaciones, sin siquiera pedirme permiso como debe ser. La gota que derramó el vaso fue cuando un miércoles por la tarde llegué de la panadería y encontré a Marcelo enseñándole el patio a dos hombres de traje. Aquí podemos hacer una casita completa, con asador, hasta alberca se puede meter, explicaba, gesticulando animado. ¿Y el dueño ya aceptó vender?, preguntó uno de ellos. No es exactamente vender, respondió Marcelo. Vamos a remodelar, modernizar. Es mi papá, ya está viejo. No tiene condiciones de cuidar todo esto. La casa me va a tocar a mí de todas formas. Es solo cuestión de tiempo. Me quedé parado en la entrada del patio, sosteniendo la bolsa del pan, sintiendo la sangre hervir en las venas. Mi propio hijo hablando de mí como si fuera un estorbo, como si solo estuviera esperando que me muriera para echarle mano a lo que es mío. Los hombres me vieron y se pusieron incómodos. Marcelo dio una sonrisa amarilla. «Papá, ¿ya regresó? Solo estaba enseñándole a la gente». «Ya vi lo que estaba enseñando», corté seco, «y ya vi también que me está dando por muerto antes de tiempo». Los hombres se fueron apenados, diciendo que regresarían otro día. En cuanto nos quedamos solos, Marcelo vino con disculpas. «Papá, usted entendió mal. Yo solo estaba...» «No hay error en lo que oí», hablé con la voz temblando de coraje y decepción. «Estás haciendo planes para mi casa como si fuera tuya, como si yo ya no existiera, como si todo lo que construí en la vida fuera solo un inmueble para que tú negocies. Usted está exagerando. Claro que me preocupo por usted, pero también necesito pensar en mi familia, en el futuro de Victoria. Y para eso necesitas estar deseando que me muera pronto, o mejor, sacarme de mi propia casa mientras todavía estoy vivo». Él se puso rojo entre la vergüenza y el coraje. «Usted se está volviendo paranoico. Nadie habló de sacarlo de la casa. Solo queremos vivir juntos, hacer una remodelación, mejorar esto». «No necesita mejora», respondí firme. «Fue construida para durar, cada ladrillo en su lugar correcto. Lo que está necesitando arreglo es tu carácter, eso sí». Marcelo golpeó la mesa, perdiendo la paciencia. «Usted es muy terco, ¿no ve que estoy tratando de ayudar? Esta casa es un patrimonio, papá, patrimonio de la familia. No puede quedar separada, devaluada solo porque usted tiene apego a unos ladrillos viejos». «No son solo ladrillos», respondí, la voz más baja ahora, cargada de tristeza. «Es la vida que construí con tu mamá. Es donde creciste. Es el único lugar que me queda para recordarla. Pero eso ya no lo entiendes». Él resopló, agarró las llaves del carro y se fue azotando la puerta. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que la situación era más grave de lo que imaginaba. No era simplemente un hijo queriendo ayudar al papá anciano. Era un hombre codicioso, queriendo tomar lo que no era suyo, por derecho todavía. A la mañana siguiente,
Le hablé a mi compadre Sebastián, uno de los pocos amigos que me quedaban. Había sido albañil conmigo en la juventud, pero después se volvió portero de un edificio elegante en el centro, hombre de confianza que conocía mi historia. «Compadre», hablé bajito por teléfono, como si las paredes pudieran oír. «Necesito un consejo. Es sobre Marcelo y esta casa. Nos encontramos en una cantina cerca de la plaza principal. Le conté todo sin esconder nada. Sebastián me escuchó callado, solo moviendo la cabeza de vez en cuando. Valentín, tú construiste esa casa, pero no puedes ser inocente. Tu hijo le tiene echado el ojo desde hace tiempo. Su mujer entonces ni se diga. Ya oí comentarios». «¿Qué comentarios?», pregunté, sintiéndome mal del estómago. «Que están endeudados, que apostaron alto en un terreno que no se valorizó, que necesitan capital y que tienen un viejo sentado encima de un terreno valioso en Santa Teresita». Cada palabra era como una puñalada. Entonces era eso. No era solo codicia, era necesidad. Estaban en problemas y me veían como la solución. «¿Qué hago, compadre?». Sebastián se inclinó sobre la mesa, hablando aún más bajo. «Hablas con el Lic, Méndez. Fue abogado de la constructora donde trabajamos, ¿te acuerdas? Hombre serio. Él te va a orientar en qué hacer para proteger lo que es tuyo». Al día siguiente, estaba yo en la oficina del Lic. Méndez, un señorcito de cabellos blancos y lentes en la punta de la nariz. Me escuchó con atención y después habló con claridad. «Don Valentín, la casa es suya. Usted tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con ella. Si no quiere donársela a su hijo, no se la done. Si quiere garantizar que se quede con su nieta en el futuro, podemos hacer eso. Existe un documento llamado testamento». «Testamento es cosa de quien se va a morir», interrumpí. «Y yo estoy muy vivo todavía». Él sonrió. «Hay otras opciones. Usted puede hacer una donación en vida para su nieta con cláusula de usufructo vitalicio para usted. Eso significa que la propiedad pasa para la niña, pero usted sigue teniendo el derecho de vivir ahí hasta cuando Dios quiera». Aquello me pareció perfecto. Victoria era la única que parecía realmente querer la casa como era, que respetaba el valor sentimental del lugar. En las veces que venía a visitarme, siempre decía: «Abuelo, esta casa huele a galletas y a historia». «¿Y Marcelo, él va a aceptar esto sin problemas?», preguntó el abogado. El abogado se acomodó los lentes. «Su hijo no necesita saber inmediatamente. Hacemos el documento, lo registramos y después usted le cuenta, si quiere contarle. Legalmente él no puede hacer nada. La decisión es completamente suya». Salí de ahí con la cabeza hirviendo. ¿Será que estaba traicionando a mi propio hijo o estaba apenas impidiendo que él me traicionara primero? Esperanza siempre decía que era demasiado bueno con Marcelo, que necesitaba mostrar más carácter. Tal vez este fuera el momento. Tomé mi decisión. La semana siguiente, regresé a la oficina del Lic, Méndez con todos los documentos de la casa. Él preparó los papeles y me explicó: «Usted va al notario con su nieta. Ella, siendo menor, necesita estar acompañada de los padres o tener autorización de ellos». «Ahí se complica», le dije. «¿Cómo voy a conseguir eso sin que Marcelo sospeche?». El abogado pensó un poco. «Podemos preparar un poder simple diciendo que autorizan a la niña a acompañar al abuelo para resolver asuntos escolares o de salud. Algo vago, pero legal». Y así lo hicimos. Le pedí a Larisa que firmara el poder, diciéndole que necesitaba llevar a Victoria para hacerse un examen de la vista que la escuela estaba exigiendo. Ella firmó sin ni siquiera leer bien, ocupada con el celular. El sábado acordado, busqué a Victoria temprano diciéndole que íbamos a pasar el día juntos. Primero la llevé a tomar helado, después fuimos al cine y solo entonces pasé al notario donde el Lic, Méndez, nos esperaba. «Abuelo, ¿qué estamos haciendo aquí?», preguntó Victoria mirando curiosa ese lugar lleno de papeles. «¿Te acuerdas cuando dijiste que adorabas mi casa, que no querías que cambiara nada en ella?» «Me acuerdo, principalmente del mango del patio y de tu cuarto lleno de herramientas». «Pues sí, mi amor.
El abuelo se está poniendo viejo y quiero estar seguro de que la casa va a quedar bien cuidada cuando ya no pueda verla. Entonces, hoy voy a hacer un documento que dice que la casa va a ser tuya un día. Sus ojos brillaron. ¿Mía de verdad, como una herencia? Exacto. Pero es nuestro secreto por ahora, ¿de acuerdo? No le cuentas ni a tu papá, ni a tu mamá. Cuando sea el momento correcto, el abuelo les cuenta. Ella asintió con la cabeza, seria como si estuviéramos en una misión secreta. Firmé los papeles. El lic. Méndez firmó como testigo, todo conforme a la ley. Cuando salimos del notario, sentí un peso quitándose de mi espalda. La casa que construí con tanto sacrificio no se iba a volver moneda de cambio en las manos ambiciosas de mi hijo. Iba a seguir siendo un hogar, un lugar de memorias, como Esperanza siempre quiso. 2 semanas pasaron tranquilas. Marcelo habló algunas veces, siempre con esa conversación de remodelación, pero yo me hacía el desentendido. Decía que estaba pensando. Hasta que un jueves por la tardecita, apareció en casa con Larisa, los dos con cara de quien tenía buenas noticias. Papá, decidimos todo. Encontramos la empresa perfecta para la remodelación, con buen precio y plazo de 4 meses. Usted se puede ir al departamento de la mamá de Larisa ya la próxima semana, y cuando regrese va a tener una casa nuevecita. Me quedé callado, observando a los dos. Estaban demasiado animados, como niños a punto de recibir un regalo. Larisa entonces no paraba de hablar. Don Valentín, va a quedar todo precioso. Piso de porcelanato, ventanas de aluminio, cocina americana. Le va a encantar. ¿Y qué, papá? ¿Qué le parece? ¿Hacemos ya los papeles de la casa para empezar la remodelación? ¿Qué papeles?, pregunté haciéndome el desentendido. Pues la transferencia. Usted necesita pasar la casa a mi nombre para que podamos hacer la remodelación. Es solo burocracia, ya sabe cómo es. Entonces era eso. La tal remodelación era solo pretexto para que yo pasara la casa a su nombre. Después de que estuviera a nombre de Marcelo, yo nunca más regresaría ahí. No se va a poder, dije simplemente. Los dos se miraron confundidos. ¿Cómo que no se va a poder?, preguntó Marcelo, ya cambiando el tono de voz. No voy a pasar la casa a tu nombre, ni ahora, ni nunca. Su cara se fue poniendo roja, las venas del cuello saltando. Papá, usted no está entendiendo. Es por su propio bien. La casa necesita remodelación, se está cayendo a pedazos, y usted ya no tiene condiciones de cuidarla. Esta casa fue construida para durar 100 años, respondí calmadamente. Cada cimiento, cada columna, cada viga, todo pensado y hecho con el mejor material que podía pagar en esa época. Si hay algo que sé hacer bien, es construir casa firme. No se está cayendo a pedazos, ni nunca se va a caer mientras yo esté vivo. Larisa trató de intervenir con ese tono falsamente dulce. Don Valentín, solo queremos ayudar. Usted no se va a quedar solo. Nosotros nos vamos a vivir aquí con usted. Va a ser mejor para todos. Pero la casa tiene que pasar a nombre de Marcelo antes, ¿verdad? Los dos se quedaron en silencio. Los habían cachado en su propia trampa. Claro que sí, finalmente respondió Marcelo, ya sin paciencia. No vamos a invertir dinero en una propiedad que no es nuestra. Es el mínimo de seguridad que necesitamos tener. ¿Seguridad? Repetí la palabra lentamente. Qué curioso que hables de seguridad, hijo. Fue exactamente pensando en eso que resolví garantizar el futuro de esta casa. ¿Cómo?, preguntó desconfiado. Respiré hondo. Era la hora de la verdad. La casa ya no está a mi nombre, ni va a pasar al tuyo. ¿Qué?, gritó levantándose de la silla. ¿Usted vendió la casa? ¿Se volvió loco? No, no vendí. Hice una donación con usufructo vitalicio para mí. ¿Donación a quién?, casi gritó Larisa. Los miré a los ojos a los dos y respondí calmadamente. A Victoria. Mi nieta es la dueña de esta casa ahora. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Vi la cara de mi hijo transformarse, de la sorpresa a la incredulidad, de la incredulidad al coraje, del coraje al odio. Larisa parecía haber visto un fantasma.
Usted no puede haber hecho eso, finalmente logró decir. No solo pude, sino que lo hice. Todo legal, todo registrado en el notario. Victoria es la propietaria. Yo tengo derecho de vivir aquí hasta el fin de mi vida, y después la casa será completamente suya. Marcelo dio un puñetazo en la mesa que hizo temblar los vasos. Usted me traicionó, me pasó por encima. Yo soy su hijo, su único hijo. Esta casa debería ser mía por derecho. ¿Derecho? ¿Qué derecho, Marcelo? El derecho de querer sacarme de mi propia casa mientras todavía estoy vivo. El derecho de hacer planes a mis espaldas, fingiendo que todo era por mi bien. ¿Qué tipo de hijo le hace eso al propio padre? Él se levantó furioso y empezó a caminar por la sala como un animal enjaulado. Esto no se va a quedar así. Voy a impugnar esa donación. Lo voy a demandar por incapacidad mental. Usted se está volviendo senil. No sabe lo que hace. Voy a probar eso en la justicia. Puede intentar, respondí aún calmado. El Lic Méndez, que preparó los papeles, va a estar encantado de testificar sobre mi perfecto juicio, y estoy seguro de que al juez le va a interesar mucho saber por qué un hijo quiere tanto quitarle la casa al propio padre anciano. Larisa empezó a llorar, un llanto falso que no me convencía. Don Valentín, nosotros solo queríamos lo mejor. Usted echó todo a perder. No, hija mía. Ustedes echaron todo a perder cuando empezaron a ver esta casa como un negocio y no como el hogar que es. Marcelo siguió furioso, la cara retorcida de odio. Usted se va a arrepentir, a ver quién lo va a cuidar cuando esté viejo y enfermo, porque Larisa y yo no vamos a mover un dedo. Aquello dolió más que una bofetada. Mi propio hijo diciéndome que me abandonaría en la vejez porque no logró quitarme mi casa. ¿Qué tipo de criatura había criado? Si ese es el precio de mi dignidad, lo voy a pagar con gusto, respondí tragándome el dolor. Fue en ese momento que todo explotó. Marcelo, fuera de sí, agarró un portarretratos que estaba en el librero, justamente el que tenía la foto de Esperanza, y lo aventó contra la pared con toda la fuerza. El vidrio se hizo pedazos, el marco se rompió, la foto quedó rasgada por la mitad. Maldita sea esta casa, maldita sea esta vieja que solo me atrasó en la vida. Me quedé paralizado, mirando el retrato destruido de mi Esperanza en el piso. Sentí el corazón parar por un segundo, después acelerar como caballo desbocado. El dolor era tan grande que apenas podía respirar. Fue entonces que escuchamos un grito desde la puerta. «Papá, para». Victoria estaba ahí. Había llegado de la escuela y presenció toda la escena. Sus ojos llenos de lágrimas, la mochila tirada en el piso del susto. «¿Por qué estás haciendo esto, papá? ¿Por qué le estás gritando al abuelo? ¿Por qué rompiste la foto de la abuela?» Marcelo se quedó sin reacción, el coraje en la cara dando lugar a la vergüenza. Victoria corrió hacia mí, me abrazó fuerte y después se agachó para recoger los pedazos del portarretratos. «Lo arreglamos, abuelo. Yo sé pegar. La maestra me enseñó a hacer restauración en la clase de artes». Con la inocencia y el amor de esa niña, toda la tensión de la sala pareció disiparse por un momento. Larisa, todavía llorando, jaló a Marcelo del brazo. «Vámonos. Ya hicimos suficiente daño por hoy». Antes de salir, Marcelo todavía me miró con coraje. «Esto no se acabó, papá. Vas a ver de mi abogado». Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en el sillón agotado. Victoria, siempre tan sensible, se sentó en mis piernas. «Abuelo, es cierto que la casa ahora es mía. Te oí hablando, pero no entendí bien. Solo sé que papá está muy enojado y rompió la foto de la abuela». Abracé a mi nieta con fuerza, sintiendo las lágrimas que tanto aguanté empezar a rodar. «Tu papá quería la casa para él para vender o remodelar como él quisiera, pero el abuelo construyó esta casa con mucho amor. Cada rinconcito tiene una historia. Por eso quería que se quedara para ti, que eres la única que entiende eso». «No voy a dejar que nadie tumbe el mango del patio, abuelo», dijo con determinación, haciéndome sonreír entre las lágrimas. Esa noche, después de que la vecina vino a buscar a Victoria, ya que Marcelo y Larisa no regresaron,
Me quedé sentado en la terraza mirando las estrellas, como acostumbraba a hacer con Esperanza. Le hablé en pensamiento, pidiendo fuerza para los días difíciles que sabía que vendrían. «Esperanza, ¿será que hice bien? ¿Será que no fui muy duro? Él es nuestro hijo después de todo». Pero en el fondo sabía que había hecho lo que tenía que hacer. Esa casa no era solo un inmueble, era la historia de nuestra familia, era el legado que queríamos dejar. Y ahora, en las manos inocentes de Victoria, tal vez podría seguir siendo un hogar por muchas generaciones. Lo que no me imaginaba es que lo peor todavía estaba por venir y que la verdadera fuerza de carácter de mi hijo y la mía propia sería puesta a prueba como nunca antes. En los días que siguieron a esa explosión de Marcelo, vivía entre el dolor de la traición y el miedo de lo que vendría. Él no era hombre de rendirse fácil, eso lo sabía bien. Había heredado la terquedad del padre, pero no la honestidad. Como él mismo había gritado, esto no se acabó. Y no tardó mucho para que llegara el primer golpe. Una semana después, recibí una carta de un despacho de abogados. Lenguaje rebuscado, términos jurídicos que apenas entendía, pero el mensaje era claro. Marcelo me estaba demandando, alegando que yo no tenía capacidad mental para tomar decisiones sobre mi patrimonio. Imagínense nomás, un hombre que levantó paredes toda la vida, que calculaba medidas y ángulos de cabeza, que administró su propio dinero con cuidado por décadas, ahora siendo llamado incapaz. Temblaba de indignación solo de leer aquello, pero no era hora de flaquear. Le hablé inmediatamente al LIC, Méndez, que me tranquilizó. «Don Valentín, quédese tranquilo. Esa es una táctica común, pero fácilmente rebatible. Vamos a responder al proceso con dictámenes médicos probando su sanidad. ¿Está de acuerdo en pasar por evaluaciones psicológicas y neurológicas? Licenciado, puede hacer cita con cuantos médicos quiera. Puedo no tener estudios, pero mi cabeza está bien. Sé muy bien lo que hice y por qué». Y así fue. En las semanas siguientes pasé por consultas con 3 especialistas diferentes. Pruebas de memoria, de razonamiento, preguntas sobre fechas, cuentas matemáticas, hasta dibujos tuve que hacer. En todas el resultado fue el mismo. Yo estaba en perfecto juicio. Tenía la memoria normal para alguien de mi edad, razonamiento preservado, capacidad total para tomar decisiones. Pero Marcelo no se dio por vencido. Cuando vio que no lograría probarme incapaz, cambió de estrategia. Apareció de sorpresa en casa una tarde, solo, con cara de quien no dormía hace días. Se veía abatido, preocupado. «Papá, necesitamos platicar». Lo dejé entrar con cautela. Nos sentamos en la sala, él en el sofá, yo en el sillón, como si fuéramos extraños. «Papá, sé que me equivoqué. Perdí la cabeza ese día. Dije cosas que no debía, pero usted también me lastimó mucho con esta historia de pasarle la casa a Victoria, sin ni siquiera consultarme». Me quedé callado, esperando a ver a dónde llegaba aquello. «Pero no vine aquí a pelear», continuó frotándose las manos nerviosamente. «Vine porque estamos en problemas». «¿Qué tipo de problemas?». Él respiró hondo, como si fuera difícil admitir. «Financieros, papá, graves». Larisa y yo invertimos todo lo que teníamos. Hasta pedimos préstamos en un terreno en Tlajomulco. Era para hacer un fraccionamiento, iba a dar una ganancia enorme. Pero descubrieron problemas ambientales en el área. La licencia fue negada y ahora tenemos una deuda monstruosa. Entonces Sebastián tenía razón. No era solo codicia, era necesidad de verdad. Pero eso justificaba tratar de quitarme mi casa a la fuerza. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? O mejor dicho, con mi casa. Pregunté ya imaginándome la respuesta. «Necesitamos ayuda, papá. Si pudiéramos vender esta casa, alcanzaría para pagar a los acreedores, comprar un departamento más chico para usted, y todavía sobraría un poco para empezar de nuevo». Entonces era eso, el mismo plan de antes, solo que ahora con una historia triste para conmoverme. «Marcelo, ya te expliqué que la casa ya no está a mi nombre. Ahora es de Victoria. Pero usted puede deshacer eso. Fue hace poco tiempo. Todavía se puede cancelar la donación». Moví la cabeza, cansado de esa conversación. Aunque pudiera, no lo haría.
Esta casa no es un negocio, hijo. Es el hogar que construí con tu mamá, donde creciste. ¿Cómo te puedo explicar eso para que entiendas? Él dio un puñetazo en la rodilla, la frustración regresando. Usted prefiere ver a su hijo hundido en deudas, tal vez hasta preso, pero no suelta esta casa vieja. ¿Qué tipo de padre es ese? El tipo de padre que te dio educación, comida en la mesa, ropa limpia, estudios, que te enseñó a trabajar honestamente. Si ahora tienes problemas financieros, fue porque escogiste apostar alto, arriesgar lo que no podías perder. No es justo querer que yo sacrifique todo lo que construí para arreglar tus errores. Él se levantó furioso otra vez. Está bien, ya vi que no puedo contar con usted, pero sepa una cosa. Voy a luchar por esta casa hasta el final, y Victoria es mi hija menor de edad, bajo mi tutela. Al final, voy a controlar esta casa de una manera o de otra. Aquello me dio un escalofrío. Tenía razón en un punto. Victoria era menor de edad. Aun siendo propietaria, quienes administrarían sus bienes hasta que cumpliera 18 años serían los padres. Si Marcelo quisiera, podría tratar de usar esa laguna legal para controlar la casa, aun estando a nombre de Victoria. En cuanto se fue, le hablé nuevamente al LIC, Méndez, y le expuse mi preocupación. Tiene razón en preocuparse, confirmó. En el papel la propiedad es de su nieta, pero los padres son los representantes legales de ella hasta la mayoría de edad. Necesitamos pensar en algo para proteger la donación de la forma como usted la ideó. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, existe la posibilidad de nombramiento de un curador específico para administrar ese bien específico. Alguien que no sean los padres, pero que tenga honorabilidad y la confianza del juez. Es un proceso complejo, pero posible. ¿Y quién podría ser esa persona? Idealmente alguien sin interés directo en la propiedad, pero que tenga compromiso con el bienestar de la menor. Un pariente que no sea de la línea directa de sucesión, tal vez. Pensé inmediatamente en mi comadre Antonia, hermana de Esperanza. Ella siempre fue cercana a nosotros, adoraba a Victoria y tenía un carácter íntegro como pocos. Tengo a la persona perfecta, respondí. ¿Pero será que acepta? Al día siguiente, fui hasta la casa de Antonia. Ya no nos veíamos con tanta frecuencia desde la muerte de Esperanza, pero ella siempre mandaba un pastel o una conserva de vez en cuando, preocupada por el compadre viudo. Le expliqué toda la situación, sin esconder nada. Comadre, necesito su ayuda. Es por Victoria, por la memoria de Esperanza y por todo lo que construimos. Antonia, que había escuchado todo en silencio, se secó una lágrima terca. Valentín, Esperanza siempre decía que Marcelo tenía un lado del padre de ella, codicioso, con ojo en lo ajeno. Tenía miedo de que un día te fuera a lastimar así. Y mira nomás, su predicción se cumplió. Entonces, ¿la comadre me ayuda? Claro que ayudo. Por ti, por la memoria de mi hermana, y principalmente por esa niña. Victoria es igualita a Esperanza cuando era niña, ¿sabías? La misma manera dulce, la misma bondad en la mirada. Con el acuerdo de Antonia, regresamos al LIC. Méndez, que preparó la petición para el juez, pedimos el nombramiento de ella como curadora específica de la propiedad donada a Victoria, alegando el claro conflicto de intereses de los padres. Mientras el proceso corría en la justicia, las cosas en casa se pusieron aún más tensas. Marcelo dejó de traer a Victoria a visitarme, tratando de castigarme con la ausencia de la nieta, pero la niña inteligente se las arreglaba para hablarme a escondidas desde la escuela o mandar recaditos por la vecina. Abuelo, papá y mamá pelean todos los días por la casa. Ayer oí a mamá decir que iban a perder el departamento si no conseguían dinero pronto. Tengo miedo. Aquello me partía el corazón. La situación de Marcelo parecía realmente grave, pero también sabía que si le daba la casa para vender, el dinero pronto se perdería en nuevas inversiones arriesgadas o en el nivel de vida que no podían sostener. Era un ciclo sin fin. Fue en esa época que recibí una visita inesperada. Cuando abrí la puerta una mañana de domingo, me topé con Larisa sola, sin Marcelo, cosa que nunca había pasado antes. «Don Valentín, ¿podemos platicar?». La dejé entrar desconfiado.
Larisa nunca había sido de mucha conversación conmigo, siempre me trataba con esa educación distante de quien no tiene realmente interés. Nos sentamos en la cocina y, para mi sorpresa, ella empezó a llorar. No el llanto falso y controlado de antes, sino un llanto de verdad, de esos que salen de las entrañas. Don Valentín, ya no aguanto más. Marcelo está obsesionado con esta historia de la casa. No duerme, no come bien, solo habla de eso. Nuestro matrimonio se está acabando y tengo miedo de lo que pueda hacer. ¿Cómo miedo de lo que pueda hacer?, pregunté alarmado. Anda tomando mucho. El otro día lo encontré revisando su caja de herramientas que se quedó allá en casa, hablando cosas sin sentido sobre darle un susto a usted. Un escalofrío recorrió mi columna. Nunca me imaginé que mi propio hijo pudiera llegar a amenazarme físicamente. ¿A qué punto habíamos llegado? Larisa, ustedes necesitan ayuda. No por la casa, sino porque Marcelo parece estar perdiendo el control. Eso no es normal. Ella asintió secándose las lágrimas. Lo sé. Ya traté de convencerlo de buscar ayuda, pero no escucha a nadie. Todo en lo que piensa es en esta casa, en el dinero que vale, en cómo usted lo traicionó. Ya ni reconozco al hombre con quien me casé. Esa conversación me dejó perturbado. Instalé cerrojos nuevos en las puertas. Empecé a dormir con un teléfono al lado de la cama. El miedo es una sensación horrible, más aún cuando viene de la propia sangre. 2 semanas después, recibimos la noticia. El juez había aceptado nuestra petición y nombrado a Antonia como curadora de los bienes de Victoria, específicamente de la casa. Era la protección que necesitábamos. Marcelo ya no podría usar su poder de padre para tratar de controlar la propiedad. La notificación judicial llegó primero a mí. Después fue enviada a Marcelo. Esa noche yo estaba en la terraza mirando las estrellas, cuando oí un carro frenando bruscamente enfrente de la casa. Eran Marcelo y Larisa, él visiblemente alterado, probablemente por el alcohol. «Papá, abra esta puerta. Necesitamos platicar». Los gritos despertaron a toda la vecindad. Fui hasta la puerta, pero no abrí. Hablé por la ventana. «Marcelo, no estás en condiciones de platicar ahora. Regresa mañana cuando estés sobrio. Abra esta puerta o la tumbo». Larisa trataba de contenerlo, jalándolo del brazo. «Marcelo, por favor, vámonos. Vas a empeorar todo». Pero él la empujó y empezó a golpear la puerta. En ese momento hice algo que nunca pensé que haría. Le hablé a la policía. «Hay un hombre tratando de meterse a mi casa. Tengo miedo por mi seguridad». En menos de 15 minutos llegó una patrulla. 2 policías bajaron, uno joven, otro más grande. Abordaron a Marcelo, que seguía gritando y golpeando la puerta. «Señor, cálmese, ¿cuál es el problema aquí?» «El problema es que mi papá es un ladrón. Me robó mi herencia. Pasó la casa a mi hija solo para perjudicarme». El policía más grande miró por la ventana, me vio ahí parado, un viejo asustado, y preguntó, «¿Usted es el propietario?» «Soy yo quien vive aquí, sí, es mi hijo. Está borracho y agresivo». El policía se dirigió a Marcelo. «Señor, le voy a pedir que se calme y se retire. Cuestiones familiares sobre herencia se resuelven en la justicia, no invadiendo propiedad ajena. Pero es mi casa. Mi papá construyó esta casa para mí». Fue entonces que el policía se fijó bien y dijo algo que jamás olvidaré. «Espere, Marcelo Herrera. ¿Usted no es el corredor que trató de vender ese fraccionamiento irregular en Tlajomulco?» Marcelo palideció en el momento como si hubiera visto un fantasma. Yo no sé de qué está hablando el señor. Sé muy bien quién es usted. Tengo un cuñado que perdió dinero en esa estafa. Lo están investigando a usted y a sus socios por fraude, ¿sabía? En ese momento entendí todo. La desesperación de Marcelo no era solo por las deudas. Lo estaban investigando por delito. Larisa también parecía sorprendida y horrorizada con la revelación. Jaló a Marcelo con fuerza. «Vámonos ahora. Esto ya fue demasiado lejos». Los policías le advirtieron a Marcelo que no regresara en ese estado y los dos se fueron, dejando un silencio pesado en la calle.
Los vecinos que habían salido a ver qué pasaba me miraban con lástima. El viejo Valentín, traicionado por el propio hijo. No dormí esa noche. Las palabras del policía resonaban en mi cabeza. Estafa, fraude. ¿En qué se había metido mi hijo? ¿Habría engañado a la gente a propósito? ¿Vendido lotes que sabía que no se podían regularizar? A la mañana siguiente, estaba yo tomando café, todavía alterado, cuando oí un toquido suave en la puerta. Era Victoria sola con la mochila de la escuela. «Abuelo, ¿puedo entrar?» Mamá me dejó en la esquina y me dijo que no me tardara, porque me va a recoger en 10 minutos. Abracé a mi nieta como si fuera la última vez. Ella notó mis ojos rojos, la casa desordenada, los pedazos del portarretratos que todavía no había arreglado. «¿Qué pasó, abuelo? ¿Papá hizo algo malo?» ¿Cómo explicarle a una niña que su padre se estaba hundiendo en problemas, que había tratado de quitarle la casa al abuelo, que tal vez estuviera involucrado en una estafa? «Tu papá está pasando por un momento difícil, mi amor. A veces los adultos cometen errores cuando están desesperados. Es por la casa, porque ahora es mía. No es tu culpa. Nunca pienses eso. Tu papá y yo tenemos nuestras diferencias, pero lo importante es que estás protegida. Esta casa será tu futuro cuando crezcas». Ella me abrazó fuerte con esa sabiduría que a veces solo los niños tienen. «Abuelo, a mí no me importa la casa. Solo quiero que dejen de pelear. Solo quiero que seamos una familia otra vez». Sus palabras simples me pegaron como un rayo. En medio de tanta pelea por ladrillos y papeles, habíamos olvidado lo más importante. Éramos familia. Marcelo, a pesar de todos los errores, era mi hijo, mi sangre. ¿Y si realmente estaba en problemas con la justicia? Tienes razón, mi amor. El abuelo va a tratar de arreglar las cosas. En cuanto Victoria se fue, le hablé al Lic Méndez y le conté lo que había oído de los policías. Él suspiró pesadamente. «Don Valentín, por lo que veo, su hijo está metido en algo serio. Si participó conscientemente en un esquema de venta de lotes sin regularización, puede agarrar de 2 a 5 años de cárcel, además de multa. ¿Y hay algo que yo pueda hacer? Ayudar a pagar un buen abogado para él, tal vez. Pero la casa, bueno, la casa es de Victoria ahora, protegida por la curaduría de su comadre. Fue lo que usted quería, ¿no?» «Sí fue, pero no quería ver a mi hijo en la cárcel». Pasé todo el día pensando, dándole vueltas a ese dilema en la cabeza. De noche, busqué la foto de casamiento mía y de Esperanza. Miré largamente la cara de ella, como si buscara una respuesta. «Esperanza, ¿qué harías tú? ¿Dejarías que nuestro hijo enfrentara las consecuencias solo o usarías la casa que tanto batallamos para tratar de ayudarlo, aun sabiendo que tal vez no se lo merece?» Al día siguiente, tomé una decisión. No iba a usar la casa. Ella estaba protegida y seguiría así, a nombre de Victoria. Pero iba a usar mis ahorros, lo poco que tenía guardado para emergencias, para ayudar a pagar un abogado para Marcelo. No por él, que me había traicionado, sino por Victoria, que no merecía ver al papá preso, y por la memoria de Esperanza, que a pesar de todo, amaba al hijo que criamos. Le pedí al Lic Méndez que fuera el intermediario del contacto, ya que Marcelo probablemente no aceptaría la ayuda directa de mí. Él contrató un penalista respetado y transfirió el dinero como si fuera un préstamo de un inversionista anónimo. Semanas pasaron sin noticias, hasta que una tarde de domingo oí un toquido en la puerta. Era Marcelo solo, abatido, más sobrio y con mejor aspecto que la última vez. «Papá, ¿podemos platicar?» Lo dejé entrar cauteloso. Nos sentamos en la sala, el silencio pesado entre nosotros. «Papá, yo sé que fue usted quien pagó el abogado». El Lic Méndez se le escapó. No confirmé ni negué. Apenas esperé que continuara. Yo no merecía esa ayuda después de todo lo que hice, de todo lo que dije. Pero gracias a ese abogado, logré un acuerdo con la fiscalía. Voy a tener que devolver el dinero de los inversionistas, pagar una multa pesada, pero puedo cumplir en libertad con servicios comunitarios.
Me da gusto que se haya resuelto, respondí sincero, pero aún distante. Papá, vine a pedir perdón, no por el proceso de la casa, no por los gritos de ese día, sino por todo, por haber olvidado los valores que usted y mamá me enseñaron, por haberme vuelto un hombre que usted ya no reconoce, por haber traicionado su confianza. Él estaba llorando ahora sin tratar de esconder las lágrimas. Era un llanto de vergüenza, de arrepentimiento genuino. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Cómo llegaste a este punto? Él respiró hondo, secándose las lágrimas con el dorso de las manos, como hacía cuando era niño. Ambición, papá, pura y simple. Empecé a ganar bien como corredor, a vender inmuebles cada vez más caros, a convivir con gente rica. Quería más, siempre más. Larisa también con ese sueño de vida de lujo. Nos metimos en deudas para mantener apariencias, después en esquemas cada vez más arriesgados para tratar de cubrir los hoyos. Y el fraccionamiento al principio era legítimo. Compramos el terreno creyendo que se podría regularizar, pero cuando surgieron los problemas ambientales, en vez de cancelar todo y asumir la pérdida, seguimos vendiendo, prometiendo que todo se resolvería. Era mentira, y yo lo sabía. Engañaste a gente inocente, hijo. Lo sé, y voy a pasar los próximos años pagando por eso, literalmente. Vendí el departamento, el carro, todo lo que teníamos de valor. Larisa regresó a casa de su mamá y se llevó a Victoria. Nuestro matrimonio se acabó. La noticia me agarró por sorpresa. Siento mucho eso. No sienta. Tal vez sea lo mejor para todos. Ella ya no aguanta vivir con un hombre quebrado y deshonrado, y yo necesitaba esta caída para volver a ver quién realmente soy. ¿Y quién eres, Marcelo? Él miró alrededor, a las paredes de la casa, a las fotos de familia, a las marcas de toda una vida. Soy su hijo, papá, el niño al que usted enseñó a mezclar cemento, a medir con plomada, a construir cosas que duren. Solo se me había olvidado por un tiempo. Fue entonces que se levantó. Fue hasta el rincón de la sala, donde los pedazos del portarretratos todavía estaban en una cajita. Yo no había logrado arreglarlo. Era demasiado doloroso, y los tomó delicadamente. ¿Me deja tratar de arreglar esto? Es lo mínimo que puedo hacer después de lo que hice. Asentí tragándome el nudo que se formaba en la garganta. Por horas nos quedamos ahí, como antes, trabajando juntos. Él pegó cuidadosamente los pedazos del marco, remendó la foto rasgada, limpió el vidrio. No quedó perfecto. Había cicatrices visibles, marcas que jamás saldrían, pero estaba entero nuevamente. Cuando terminó, puso el portarretratos de vuelta en el librero y dijo con la voz quebrada: «Papá, sé que la casa es de Victoria ahora y está bien así. Usted hizo lo que tenía que hacer para proteger lo que construyó. No voy a pelear más por eso. No voy a tratar más de tomar lo que no es mío. Solo quería saber si todavía hay lugar para mí aquí, no como dueño, sino como hijo». Ya en ese momento, todo el rencor que guardaba pareció disiparse. No completamente. Algunas heridas tardan en cicatrizar, pero lo suficiente para que abriera los brazos y abrazara a mi hijo, como no hacía desde hace mucho tiempo. Siempre hay lugar para ti aquí, hijo. Esta casa nunca fue solo ladrillos y láminas. Es sobre familia, sobre memorias, sobre amor. Al día siguiente, Marcelo regresó con una maleta pequeña. Como había vendido todo para pagar las deudas, estaba sin lugar donde vivir. Le ofrecí su antiguo cuarto, donde todavía guardaba algunas cosas de su infancia. Temporal, papá, solo hasta levantarme y conseguir un lugar propio. No quieres ser una carga, hijo. Tú construyendo tu vida de forma honesta, nunca serás una carga. Una semana después, Victoria vino a visitarnos traída por Larisa. La niña se puso radiante al ver al papá viviendo con el abuelo, los dos juntos en la terraza, arreglando una silla vieja. Ya no están peleando, ahora somos una familia otra vez. Su grito alegre resonó por la casa, haciendo que tanto yo como Marcelo paráramos lo que estábamos haciendo. Nos miramos y por primera vez en mucho tiempo vi en los ojos de mi hijo un brillo que reconocí, el mismo que tenía cuando niño, cuando terminábamos juntos de poner una pared y admirábamos el trabajo bien hecho.
Larisa, que observaba de lejos, parecía sorprendida con la escena. La invité a entrar a tomar un café. Aceptó dudando. En la cocina, mientras Victoria jugaba en el patio con el papá, tuvimos una conversación franca. Don Valentín no esperaba ver a Marcelo así, diferente. A veces uno necesita perder todo para recordar lo que realmente importa. Ella se sintió un poco incómoda. Yo quería pedir disculpas también por la manera como lo traté, como hablé de esta casa. Yo no entendía el valor que tenía, solo veía. Entiendo, hija mía, cuando uno solo ve el dinero, termina quedándose ciego para cosas que no tienen precio. Ese día, cuando se fue con Victoria, me di cuenta de que algo había cambiado en el ambiente. No era solo Marcelo quien estaba diferente, era toda la dinámica familiar. Las heridas todavía estaban ahí, las cicatrices permanecerían, pero tal vez, solo tal vez, pudiéramos construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que había sido destruido. En las semanas siguientes, Marcelo empezó a trabajar en una constructora pequeña como asistente administrativo. Salario modesto, puesto sin prestigio, pero trabajo honesto. Los domingos me ayudaba en el mantenimiento de la casa, arreglando una gotera aquí, un zoclo suelto allá. Poco a poco, él reaprendía a valorar el trabajo bien hecho, la paciencia de construir de a poquito. Victoria empezó a venir todos los fines de semana, alternando entre quedarse con la mamá y con nosotros. La casa que casi nos separa ahora era el punto de encuentro, el lugar donde estábamos reconstruyendo nuestra familia. Un día, mientras plantábamos un árbol de guayaba en el patio, idea de Victoria, que decía que el abuelo necesitaba más árboles frutales, Marcelo me hizo una pregunta que mostró cuánto había cambiado. «Papá, ¿cree que yo podría ser un buen albañil como usted fue?» Sonreí con el corazón lleno de una emoción que no lograba nombrar. «Hijo, ser albañil no es solo saber poner ladrillo, es tener paciencia, es hacer las cosas para que duren, es construir con honestidad. Si aprendes eso de nuevo, puedes ser lo que quieras». Él se quedó pensativo mientras apisonaba la tierra alrededor de la plantita de guayaba. «Este árbol va a dar frutos solo hasta dentro de unos 5 años, ¿verdad?», preguntó Victoria, ansiosa. «Así es, mi amor», respondí. «Algunas cosas buenas tardan en llegar, pero cuando llegan, valen cada día de espera». Marcelo me miró, después a su hija, después a la casa que yo había construido con tanto amor. Y entonces dijo algo que jamás olvidaré. «Victoria, tu abuelo me enseñó que lo importante no es tener la escritura de una casa, es saber construir un hogar, y eso pretendo aprender de nuevo, ladrillo por ladrillo». Ya pasaron casi 2 años desde ese día en que plantamos la guayaba en el patio. Todavía no ha dado frutos. Va a tardar, como le expliqué a Victoria, pero ya creció bastante, firme y fuerte, como la familia que estamos reconstruyendo. Marcelo sigue viviendo conmigo, ya no por necesidad, sino por elección. Él podría haber rentado un lugar solo para él después de que empezó a levantarse, pero dijo que prefería quedarse cerca del papá mientras todavía tenemos tiempo juntos en este mundo. Esas palabras suyas me llenaron los ojos de agua cuando las oí por primera vez. Larisa y él no reanudaron el matrimonio, pero tienen una relación más respetuosa ahora. Ella hasta viene a almorzar aquí de vez en cuando, los domingos. Al principio era incómodo, pero hoy ya logramos platicar sin ese peso del pasado. Las personas cambian cuando quieren cambiar de verdad. Mi hijo nunca más tocó el tema de la casa o de la herencia. Al contrario, ha ayudado a cuidar este lugar con cariño que nunca demostró antes. Arregló el techo, pintó las paredes, compuso el portón que siempre se trababa. No para valorizar un inmueble, sino para preservar un hogar. «Papá, cada vez que arreglo algo en esta casa siento que estoy arreglando un pedazo de mí también», me dijo una vez mientras cambiábamos una tabla podrida del piso de la terraza. Victoria, ahora con 13 años, sigue siendo la dueña legal de la casa con la comadre Antonia como curadora. Pero eso es solo en el papel. En la práctica, todos somos guardianes de este lugar y de las memorias que guarda. La niña viene todos los fines de semana, duerme en el cuartito que arreglamos especialmente para ella,
y llena la casa de alegría con su risa que recuerda tanto a la de Esperanza. En una de esas visitas me cachó mirando el portarretratos remendado de mi finada, ese mismo que Marcelo rompió y después arregló. «Abuelo, a la abuela le gustaría ver a todos juntos otra vez, ¿verdad?» «Así es, mi amor. Tu abuela siempre decía que casa vacía es como cuerpo sin alma. Ella construyó esta familia ladrillo por ladrillo, así como yo construí estas paredes. Y cuando crezca y la casa sea mía de verdad, voy a dejar todo como está, hasta las grietas de la pared que papá siempre quiere arreglar». Sonreí pasándole la mano por el cabello. «Algunas marcas no necesitan borrarse, mi amor. Nos recuerdan del camino, de los tropezones y de cómo logramos levantarnos después». Marcelo, que escuchaba desde la cocina, se acercó y se sentó con nosotros en la terraza. «Hija, cuando yo tenía tu edad pensaba que el éxito era tener una casa grande, carro del año, dinero sobrando. Tu abuelo trató de enseñarme diferente, pero yo necesité perder todo para entender». «¿Entender qué, papá?» «Que la mayor riqueza que podemos tener es una familia que nos ama aún después de nuestros peores errores». Él me miró cuando dijo eso, los ojos aguados. No necesitábamos más palabras. Los dos sabíamos el camino que habíamos recorrido, del rencor al perdón, del coraje a la reconciliación. Hoy, mientras escribo estas memorias en la misma terraza donde a Esperanza le gustaba mecerse mirando las estrellas, pienso en cómo la vida da vueltas. La casa que casi destruyó nuestra familia terminó siendo lo que nos unió nuevamente, no por los ladrillos o por el valor de mercado, sino por lo que representa. Un lugar construido con amor, donde las memorias viven en las paredes y el futuro crece en el patio, como nuestro árbol de guayaba. Si hay algo que aprendí en estos 76 años de vida, es que el verdadero valor de las cosas no está en el precio que tienen, sino en el significado que cargan. Una casa no vale por lo que puedes vender, sino por las historias que guarda. Un hijo no es una extensión de tus sueños, sino una persona con su propio camino. Y el amor, bueno, el amor es como una buena base. Si está bien hecha, aguanta el peso de toda la vida. Victoria va a heredar esta casa un día, cuando yo ya me haya ido a encontrarme con mi Esperanza. Pero lo que realmente heredó, lo que realmente importa, fueron las lecciones que esta historia nos enseñó a todos. Marcelo aprendió que ningún negocio vale más que la honestidad y el respeto. Larisa entendió que las apariencias engañan, pero el carácter permanece. Y yo aprendí que aun en las horas más oscuras, cuando parece que perdemos todo, todavía es posible reconstruir, empezar de nuevo, perdonar. Como decía mi padre allá en Tepatitlán, «Muchacho, casa se construye de abajo hacia arriba, empezando por la base que nadie ve, pero es lo que sostiene todo». Lo mismo vale para la vida. Son los valores invisibles los que sostienen una existencia digna. Gracias por escucharme hasta aquí. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Quien vio hasta el final, comenta ahí abajo la palabra cimientos. Y no dejes de checar las otras historias aquí del canal. Aquí en la pantalla hay 2 que te van a gustar. Un abrazo de este viejo.